Colombia nativa gasa, Guatmachain, Guanpit Parit Kais Kainana, Isnaga, Ubyalda. Se multiplican amenazas y chuzadas contra líderes y organizaciones sociales. Oposición exige garantías al gobierno nacional. Después de 10 años, indígenas en Vera, desplazados en Bogotá, retornan a sus territorios en el Alto Andágueda, Chocó. Comunidad Aguá de Ricaurte, Nariño, recupera reserva natural para su territorio. En Bogotá se conmemoró el Día Mundial de los Humedales. Colombia nativa. Informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Las amenazas y ataques por parte de grupos paramilitares en contra de líderes sociales y políticos del país genera gran preocupación entre las organizaciones populares de Colombia. Lorena Lozano con la información. Así es, Lisbeth. Líderes sociales piden garantías políticas al gobierno nacional después de que se han multiplicado las amenazas y asesinatos de miembros de organizaciones de oposición y de que se descubriera una operación de espionaje ilegal por parte del ejército. En los últimos días se supo una serie de panfletos amenazantes que, entre otras cosas, ponen precio a la vida de conocidos integrantes de movimientos y partidos que hacen parte de la oposición colombiana. Hay una serie de situaciones que se han venido denunciando, una persecución sistemática ambientada, auspiciada por el gobierno nacional en cabeza del ministro de Defensa, donde en múltiples ocasiones ha señalado a la Marcha Patriótica de ser brazo político de la insurgencia. En una sociedad democrática, los medios de comunicación son el puente para comunicar sucesos a la ciudadanía, de forma responsable y veraz, debido al gran grado de responsabilidad que recae sobre ellos. El gobierno, más que anunciar unas garantías abstractas que son solamente comunicados públicos, debe trabajar una política para que estas garantías sean realmente, se concreten. No pueden ser solamente medidas materiales, sino las estigmatizaciones que hoy emisoras del ejército hacen a líderes locales y nacionales de Marcha Patriótica. Estos sucesos afectan los diálogos de paz de La Habana entre representantes de las FARC y del gobierno nacional. Un sector de la prensa minoritario que las hace visibles, que se identifica con la necesidad de denunciar y de parar pues esta nueva escalada de violaciones de los derechos humanos y de violaciones pues de las libertades políticas y de información, y un sector mayoritario que hace lo de siempre, invisibilizar a los sectores populares, invisibilizar a la izquierda, es decir, de alguna manera son cómplices en la medida en que no hacen eco de cosas tan graves como lo que está pasando ahora con la Marcha Patriótica, con la Unión Patriótica y con otros sectores. Por su parte, la Unidad Nacional de Protección ha señalado en un comunicado que mantendrá las medidas de protección a algunos de los dirigentes amenazados, pero puso en entredicho las intimidaciones. Por décadas se han violado los derechos humanos al movimiento indígena colombiano, a las distintas organizaciones sociales del país, a quienes quieran construir una propuesta distinta. Estos hechos preocupan a las organizaciones sociales e indígenas, pues ocurren en un momento en que se multiplican las amenazas, se acercan las elecciones y se ha descubierto un plan de espionaje ilegal a la oposición. Hoy vamos a hablar de la serie de situaciones que están sufriendo los movimientos de izquierda y la ausencia de democracia en Colombia. En estos días, la serie de amenazas a movimientos alternativos, la estigmatización, las actuaciones de la policía a sedes de movimientos alternativos, la judicialización a los integrantes o líderes de movimientos sociales. Sí, yo creo que no es actualmente, yo creo que es algo de siempre en el quehacer político colombiano, es la persecución a la diferencia, la persecución a los movimientos políticos alternativos, la persecución a los movimientos sociales, la persecución a los periodistas que hacen investigaciones que no gustan en la clase dirigente. Es algo que siempre ha estado, pero que ahora se recrudecen o crecen con el surgir de, digamos, de organizaciones de carácter social como Marcha Patriótica o nuevamente el resurgir de la Unión Patriótica con el regreso de su personalidad jurídica, y crecen ahora por el contexto. Creo que el contexto es la negociación en La Habana. ¿Por qué
En este contexto pues se agrava más la situación, los panfletos que han aparecido. Considero que una de las más importantes es la coyuntura electoral y cómo la clase dirigente quiere impedir a toda costa que candidatos alternativos de los partidos de izquierda, de movimientos sociales, lleguen a las respectivas curules o a los respectivos cargos de elección popular. Y tiene que ver con esa, yo no diría ni siquiera democracia restringida, porque lo más doloroso que uno encuentra es que no funciona ni siquiera la democracia electoral. Se dice que en Colombia hay democracia y el fundamento que uno escucha en la calle es, hay democracia porque tenemos elecciones. Pero salimos de una democracia donde más del 35% del Parlamento era paramilitar. Entonces, eso tiene que ver con las amenazas de hoy día. Ahora, la otra cosa es que desde el propio Estado no se brindan las garantías y desde el propio Estado se persigue a los movimientos sociales, a los partidos de oposición, a los periodistas independientes, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a las comunidades indígenas. Vayamos al tema del Congreso. Bueno, si hubiera garantía suficiente, los movimientos alternativos llegan a este espacio por voto, tienen las mismas garantías en el papel para que sus aspiraciones sean efectivas a través de la legislación. Indudablemente no. En la amenaza que usted hablaba hace un momento, lo que se está diciendo es que se tienen que retirar de la política, que tienen que retirarse sus aspiraciones a llegar al Congreso, que tienen que salir al exilio, y si no, que les matarán. En el caso de la amenaza que recoge a Aida Bella, que es candidata presidencial, a Lirio Uribe Muñoz, Evean Cepeda, que aspiran al Congreso, o del alcalde Gustavo Petro, que recoge esta última amenaza, lo que significa es el cierre de espacios a través de estas amenazas, que en este caso están firmadas por las Águilas Negras, pero que nosotros le estamos pidiendo a la Fiscalía investigue si se están valiendo de esa sigla, y también hay detrás otros responsables que pueden ser las mismas agencias de seguridad, tal y conforme ha ocurrido en el pasado. También ha dicho el Estado que los paramilitares o estos grupos pues no están operando en Cundinamarca. Las autoridades vienen diciendo que las Águilas Negras no existen. Si las Águilas Negras no existen, ¿quiénes están firmando por las Águilas Negras? Esa es la tarea que tiene la Fiscalía General de la Nación. Si el objetivo de las chuzadas es el proceso de paz y quien está llevando es la derecha encabezado por Juan Manuel Santos, ¿a qué grupos le interesa saber todas las minucias del proceso de paz, por ejemplo? Si es para desestabilizar o qué propósitos pues tienen alrededor de este ejercicio ilegal que han hecho. Yo creo que es saber qué se está negociando y qué se está, digamos, como dicen ellos, cediendo en la mesa. Y aquí hay intereses directamente de instituciones castrenses, porque ellos desde ya se han opuesto a una reducción del pie de fuerza en el caso de que el proceso de paz fuera exitoso. Sí, entonces no tiene sentido tener más de 400.000 hombres en un país que ha firmado la paz, y ellos se han opuesto a que se les reduzca el presupuesto militar. Bueno, entonces hay una serie de cosas que se están discutiendo allá y que a muchas, digamos, organizaciones políticas, empresarios, terratenientes, instituciones del Estado, les interesa saber qué es lo que se está negociando allá. Ellos fueron nuestros invitados en el panel de Colombia Nativa: Reinaldo Villalba, del colectivo José Albert Restrepo, y el profesor Juan Carlos Hurtado, del semanario Voz. Me enteré y te lo cuento. Me enteré que a lo largo y ancho del país se hablan 65 lenguas indígenas y se encuentran en riesgo de extinción las lenguas Eudoria del Baupés, Nonuya del Amazonas, Tinigua del Meta, Carijona del Caquetá y Pisamira del Amazonas. Ratora Guatmatwishan Colombia Nativa Gaza. Masa Muechein. El equipo de Colombia Nativa acompañó el retorno de 306 indígenas en Vera, entre el departamento de Risaralda y Chocó, luego de vivir en desplazamiento durante 10 años en Bogotá. Paimamita ñañaindi, Juan Carlos Murilloa por Rescancha Alto Andaguedama,
pay parlangapamka y masatagyuksichirkakuna paykunapalpamanda. Uyasunchi. El desplazamiento hacia las ciudades es muy complicado. Como familia en Vera es difícil vivir en la ciudad. Esto ahora que necesitamos nosotros, una quebrada, agua tan limpio, tan bonito. En cambio en la ciudad no se consigue este agua, es difícil. Yo me desplacé desde el territorio por unos grupos armados ilegales. Nos amenazaron y tuvo que salirlos del territorio. Por eso me salí solo desde la comunidad y pasé por estos caminos. En la época existían los dos grupos, la FARC y ELN. Ellos nos hacían asustarlos a la comunidad. En otra parte, en otro territorio se ha matado mucho, entonces pues nos sentíamos miedo de resistirlo porque pues pensamos de que ellos se van a matar. De aquí estamos 2 horas y media. Estos son los límites. De aquí para allá es Risaralda. De aquí para hacia adentro es Chocó. De aquí para allá es territorio en Veracatío. Llegaron todos los que son familia mío y voy con ellos. Reiber Murillo. Él es Rolito, de 2 meses que nació en Bogotá. La idea es que todos los que nacieron en Bogotá que aprenda la cultura y el costumbre. Primero que todo, pues, a darles educación propia, la habla también, la lengua, que ellos aprendan primero la lengua nuestra. Luego de que ellos aprendan a hablar, ya tenemos que aprenderlo nuestra cultura y el costumbre del territorio. A los niños, sí, los niños que se criaron en Bogotá, que lleva 10 años, a esos jóvenes que criaron en Bogotá se va a hacer difícil, porque ellos acostumbraron que son de ciudad, pues aprendieron sin mover nada, sin hacer algo. Ya estamos aquí en Aguasal, en zona 1. Lo que nosotros requerimos a las instituciones, en primer lugar, pues que le dé proyecto productivo, vivienda, salud. Esos 3 temas que son más fundamentales para que nuestras familias retornadas tengan acceso de la salud y que empiecen a sembrar también la finca y que haya pues también vivienda digno, porque donde vamos a llegar solamente vamos a llegar a una casa familia, de una casa de familia, entonces pues eso no es suficiente, entendemos que es un hacinamiento donde vamos a llegar. Me siento muy orgulloso ya por llegar de nuevamente a mi territorio. Me ha sentido muy aburrido de estarles en la ciudad, pero hoy me siento muy contento. Hoy en día con la fuerza de la organización indígena, por fortalecer los gobiernos propios y formar guardia indígena, pues nos tiene muy asegurado el territorio. Colombia Nativa visitó el municipio de Ricaurte, Nariño, donde indígenas aguá recuperaron una importante reserva natural de su territorio, en donde hace 28 años estaba en manos de fundaciones privadas. Guatkenmari miyakenmari indi. Ingal aguarusne su pakpa pupas guat uzam. El Cabildo Aguá de Pialapí Pueblo Viejo, ubicado en Ricaurte, Nariño, logró recuperar la Reserva Natural Aplanada en manos de fundaciones privadas durante 28 años. Es un territorio ancestral de la comunidad indígena Aguá,
venía siendo manejada por la Fundación FES y últimamente hemos podido llegar a unos acuerdos donde nosotros reclamamos estos territorios. Para esta comunidad Aguá, recuperar la planada es fundamental para la consolidación de su territorio. La planada fue primeramente de nuestros antepasados, de los indígenas, ¿no? Por acá fue de don Manuel Huanga, este lado de acá, ¿no? Sí. Y este lado de acá fue de don Lorenzo Nastacuás. Según líderes del resguardo, hace varios años comenzó el ejercicio de autonomía y autogobierno. Se empezó a conversar de cómo empezar a fortalecer el territorio, el pueblo. Más que todo en ese entonces no se sabe si la autonomía no se entiende como hoy. Hoy tenemos bien claro que la autonomía era la parte fundamental. Entonces hoy hablamos de los 4 pilares. La reserva será destinada para conservación y ecoturismo y hoy está lista para recibir a los visitantes. Queremos mostrarle a la gente la importancia que ha tenido la Reserva Natural La Planada y qué es lo que nosotros queremos. Por ejemplo, tenemos una sala de documentos donde todos los turistas, indígenas, no indígenas, pueden llegar y leer y empaparse de lo que ha llevado el proceso de la Reserva Natural La Planada. Recuperar la planada es un importante logro en la historia de esta comunidad Aguá, que desea compartir con los visitantes su gran riqueza natural. No hay contaminación, es un aire muy puro, donde uno puede venir a descansar. Tenemos las cabañas donde la gente puede venir a hospedarse. También tenemos un restaurante que también les ofrecemos la alimentación para la gente que viene a visitarnos. Bosa Yactamanda Musukona, Taquinaco y Moyorrenaco Cosicuspa, Payuyaykunata, Tuctu Chingapa. Me enteré y te lo cuento. Me enteré que a lo largo y ancho del país se hablan 65 lenguas indígenas y se encuentran en riesgo de extinción las lenguas Eudoria del Baupés, Nonuya del Amazonas, Tinigua del Meta, Carijona del Caquetá y Pisamira del Amazonas. Huatken Mari Millaken Mari Guan Aguá, Capsasú, Graturá Guan Madhuizán, Colombia Nativa Gasá. Mazamuecheño. Este fin de semana, bogotanos, defensores del medio ambiente y comunidades indígenas que viven en la capital celebraron el Día Mundial de los Humedales, recorriendo por 3 de estos cuerpos de agua que se encuentran en recuperación. El 2 de febrero de cada año se celebra el Día Mundial de los Humedales en conmemoración a la Convención Ramsar, firmada en 1971. Este humedal antiguamente tuvo una extensión cercana a las 50 hectáreas. En Bogotá se realizó la bicicaravana del Día de los Humedales, un recorrido por los de Santa María del Lago, Córdoba y Tibabuyes, los cuales se encuentran en proceso de recuperación. Dentro de los humedales necesitamos agua limpia. El único que tiene ya, digamos, el caudal ecológico es el humedal de Córdoba, donde se trae agua de los cerros orientales. Durante el recorrido se pudo observar el estado actual y las amenazas para su preservación. Los habitantes de la región han conformado la red de humedales y desarrollan un proceso con el distrito para protegerlos. Tenemos el apoyo del distrito y de los recursos que tenemos para esto, y que en este momento nosotros, digamos,
estamos representados en la mesa de humedales a nivel distrital, ayudando a la creación de las políticas del distrito. Los esfuerzos de esta red y de las diferentes instituciones para conservar estos ecosistemas han generado conciencia entre los ciudadanos, quienes ya realizan acciones que contribuyen a su preservación. Apagar las luces que no se estén usando, hacer separación de basura, tratar de no gastar comprar demasiados empaques. Reciclar, reutilizar, que es creo que básicamente lo que se puede hacer desde el hogar. En el Día Mundial de los Humedales, los indígenas están con nosotros, ellos desde su conocimiento, desde su saber, nos están enseñando la importancia de preservar la vida en la ciudad. Los humedales de la sabana de Bogotá a lo largo de la historia han conformado el sistema de tierras húmedas más importante del norte de la cordillera de los Andes, una significativa reserva de fauna y flora que los pueblos indígenas siempre han luchado por mantener. Suamain Paida Huiznaz, Huat Kaisum Macpas.